Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El tema que nos reúne hoy es genética, parte uno, ¿sí? Debido al, al volumen de temas que tiene este bloque, hemos decidido particionarlo en dos, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad veremos a las bases químicas de la herencia, vamos a ver al ADN y su estructura y las diferencias que tiene esta con el ARN. Vamos a ver la doble hélice del ADN y sus características. Vamos a repasar también el modelo de Watson y Crick. Y vamos a ver la replicación del ADN, la teoría semiconservativa de esta replicación. Y vamos a ver detalladamente el mecanismo de replicación del ADN. Así que sin más, vamos a empezar. El descubrimiento de que la información genética está codificada a lo largo de una molécula polimérica compuesta por solo 4 tipos de unidades monoméricas es uno de los logros científicos más importantes que ha tenido el siglo pasado, ¿sí? Esta molécula polimérica, el ADN, es la base química de la herencia y está organizada en genes, que son unidades fundamentales de la información genética. Estos genes controlan la síntesis de varios tipos de ARN, por ejemplo, que en su mayor parte están involucrados justamente en la síntesis de proteínas. Los genes no funcionan de manera autómata, eh, sino que su actividad y su replicación son controladas de manera todavía vagamente comprendida por circuitos de retroacción en que los mismos productos genéticos desempeñan un papel crítico. El reconocimiento o el conocimiento, perdón, de la estructura y la función de los ácidos nucleicos es esencial para poder comprender la genética y proporciona la base para la investigación a futuro, ¿sí? Y aunque el ADN ya se conocía desde su descubrimiento en 1869 por el científico suizo Friedrich Miescher, se consideraba que eran las proteínas y no el ADN quienes transportaban la información genética, ¿sí? Entonces la prueba definitiva fue obtenida en 1952 por Alfred Halsey y Martha Chase, quienes demostraron de forma concluyente que el ADN y no la proteína eran material genético del bacteriófago 7.2, ¿sí? Al año siguiente, James Watson y Francis Crick elaboraron el famoso modelo de la doble hélice para explicar la estructura de esta molécula de ADN que ya la vamos a ver. Bien, ahí tienen la fotito de James Dewitt Watson y Francis Harry Copton Crick. Eh, el descubrimiento de entonces de la doble hélice, publicado en 1953, fue posible gracias a la integración de datos previos, ¿sí? Especialmente las imágenes de difracción de rayos X obtenidas por Rosalind Franklin. Entonces Watson Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel en 1962 por este hallazgo que básica y sencillamente revolucionó la biología molecular y la genética. La doble hélice de Watson y Crick no solo vino a resolver el misterio sobre la estructura del ADN, sino que también sentó las bases para poder entender cómo se almacena, cómo se transmite y cómo se utiliza la información genética en todos los seres vivos. Les puse también ahí el Helix Bridge en Singapur, que hace un poco honor, ¿sí?, a esta doble hélice del ADN en la estructura del puente. Seguimos. Bueno, acá le puse un meme, ¿sí?, en donde se muestra una mujer que dice: yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz. Entonces, por supuesto, todos sus seguidores y su público entraron a burlarse, ¿sí?
me metí a clases de inglés a ver si mis hijos son bilingües. Yo por eso no me tatué, no quiero que mis hijos salgan con tatuajes, ¿sí? Todo para ver la importancia de los genes, ¿sí? Porque estos son fundamentales porque constituyen la unidad básica de la herencia biológica y contienen la información necesaria para el desarrollo, el funcionamiento y la transmisión de las características de todos los seres vivos, ¿sí? Están formados por segmentos de ADN que van a codificar instrucciones para la síntesis de una proteína, ¿sí? Y ARN. Estas moléculas son esenciales para las funciones celulares y también para el mantenimiento de la vida, ¿está? Entonces, eh, estos genes permiten la transmisión de rasgos de padres a hijos, asegurando la continuidad de la especie y la diversidad biológica, ¿sí? O sea, que en el caso de esta mujer, que los niños saquen su nariz nueva y linda por cirugía, eso no va a suceder, ¿sí? Porque la información de cómo será la nariz de sus hijos están en sus genes, ¿sí? También codifican las instrucciones para producir proteínas que son responsables de las funciones vitales del organismo, desde la estructura celular hasta la regulación de procesos fisiológicos, ¿sí? La variación en los genes o en los alelos de los genes es la base de las diferencias individuales y de la evolución, permitiendo la adaptación y la supervivencia de las especies. Los genes influyen en la salud, ya que las alteraciones o las mutaciones en algunos de ellos pueden causar enfermedades hereditarias o también predisponer a ciertas condiciones médicas, ¿sí? El conocimiento de los genes ha permitido el desarrollo de la medicina personalizada, la mejora de cultivos agrícolas también, ¿sí? Porque se utiliza en esos ámbitos, y el avance de la biotecnología impactando positivamente en la sociedad y también en la calidad de vida de los individuos. Bien, entonces, un gen, como dijimos, es la unidad básica de la herencia formada por una secuencia específica de ADN ubicada en algún lugar determinado que se denomina locus dentro de un cromosoma, ¿sí? En el núcleo celular. Contiene la información necesaria para producir un producto funcional, generalmente, como dijimos, una proteína, aunque algunos genes codifican ARN con funciones regulatorias o también pueden tener funciones estructurales. Cada gen actúa como un conjunto de instrucciones para la síntesis de proteínas que son esenciales para el funcionamiento, para el desarrollo del organismo, ¿sí? Los seres humanos tenemos aproximadamente entre 20.000 y 25.000 genes y generalmente cada persona posee dos copias de cada gen, una heredada de su progenitor, ¿sí? Y la otra de su progenitor, ¿sí? O sea, una del padre y la otra de la madre, lo que permite la diversidad genética a través de las variantes llamadas alelos, ¿sí? Además, la expresión de los genes determina en gran medida las características físicas, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la imagen, este gen determina, por ejemplo, el color de los ojos, ¿sí? Eh, entonces van a determinar características físicas y biológicas en el caso del fenotipo de un individuo, ¿sí? Aunque esta expresión puede estar influenciada por factores ambientales también, ¿sí? Y otros mecanismos complejos. Entonces, el gen es un segmento de ADN que almacena y transmite la información genética necesaria para construir y mantener la vida, ¿sí? Entonces, fíjense el material genético cómo se va enrollando, 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 ¿sí? Hasta finalmente transformarse en un cromosoma. Seguimos. Los cromosomas entonces son estructuras formadas por una única molécula larga de ADN que simplemente está enrollada y compactada alrededor de algunas proteínas que se llaman histonas, ¿sí? Que permiten organizar y empaquetar el ADN dentro del núcleo celular. Esta compactación
Es esencial para que grandes cantidades de información genética puedan almacenarse de manera ordenada y accesible, ¿sí? Cada cromosoma tiene una forma característica que va a estar determinada por la posición de un punto estrecho llamado centrómero, que básicamente va a dividir el cromosoma en dos brazos, ¿sí? El brazo corto, también llamado brazo P, y el brazo largo, también llamado brazo Q, ¿sí? Según la ubicación del centrómero, los cromosomas se van a clasificar en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos o telocéntricos, ¿sí? Simplemente a modo de información. En las células humanas somáticas hay 46 cromosomas organizados en 23 pares, ¿sí? De los cuales 22 pares son autosomas relacionados a nuestro cuerpo y un par son cromosomas sexuales, el par 23, ¿sí? En el caso de las mujeres, perdón, representado por XX y en el caso de los hombres representados por XY, ¿sí? Durante la división celular, el ADN se compacta aún más, haciendo posible los cromosomas, que los cromosomas sean visibles al microscopio. Entonces, la estructura interna del cromosoma va a incluir también un nucleosomas, que son unidades formadas por el ADN enrollado alrededor de un octámero de histonas, que dijimos que son proteínas y que a su vez se organizan en fibras más gruesas llamadas cromatinas, ¿sí? Que pueden enrollarse para formar la estructura final del cromosoma tal como vemos en la imagen. Seguimos. Bien, el ADN y el ARN son los constituyentes de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Que básicamente, como hemos visto hasta ahora, son los depositarios moleculares de la información genética, de la estructura de cada una de las proteínas y en un último término de todas las biomoléculas y de cada uno de los componentes celulares, ¿sí? Producto de la información programada en la secuencia de nucleótidos de la célula. La capacidad de almacenar y transmitir información genética de una generación a otra generación o a la siguiente, todos sabemos que es un requisito básico de la vida, ¿sí? Entonces los ácidos nucleicos básicamente son polímeros de unas unidades básicas denominadas nucleótidos, ¿sí? Los cuales están formados por tres moléculas diferentes, ahí lo ven en la imagen. Tenemos a una pentosa, ¿sí? Un azúcar de 5 carbono, que en el caso del ARN va a ser la ribosa y en el caso del ADN esta pentosa va a ser la desoxirribosa, ¿sí? Vamos a tener bases nitrogenadas, que en la imagen lo ven graficado en color lila, ¿sí? Tenemos a la adenina, a la guanina, a la timina, a la citosina y en el caso del ARN tenemos al uracilo. Todas estas van a estar unidas a un ácido fosfórico, ¿sí? O a un grupo fosfato. Los nucleótidos pueden unirse y formar polinucleótidos, ¿sí? La unión de ellos se va a establecer por esterificación entre el fosfato de un nucleótido que está en el carbono 5 y el oxidrilo del carbono 3 de la pentosa, ¿sí? Del nucleótido adyacente. Esta se trata de una unión o enlace fosfodiéster, ¿sí? Los nucleótidos no solo son componentes de los ácidos nucleicos, sino que además cumplen otras funciones que nosotros ya las hemos visto. Son usados para depositar y transmitir energía química. Es el caso del ATP, ¿sí? En el cual la hidrólisis de la unión fosfato terminal va a permitir la liberación de una importante cantidad de energía. También son componentes de algunas coenzimas como el NAD o el FAD, ¿sí? Y son componentes también de algunas moléculas que actúan como segundos mensajeros celulares, como por ejemplo el AMP cíclico,
¿sí? Si a la molécula del nucleótido nosotros le quitamos el grupo fosfato, esta se va a transformar en un nucleósido, ¿sí? Entonces el nucleótido está formado por una base nitrogenada, adenina, timina, guanina, citosina u uracilo, unido a un azúcar de 5 carbonos, que en el caso de la ARN es la ribosa, y en el caso del ADN va a ser la desoxirribosa, ¿sí? A su vez, esta está unida a un grupo fosfato. Pero si le sacamos el grupo fosfato, este nucleótido se transforma en un nucleósido, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, todas las células somáticas de los individuos de la misma especie tienen igual contenido de ADN, ¿sí? Las células o gametos sexuales contienen la mitad, ¿sí? Va a provenir de la madre y la otra mitad va a provenir del padre, ¿sí? La molécula de ADN es lineal y sin ramificaciones, y por hidrólisis del ADN vamos a obtener a estos nucleótidos de lo que estábamos hablando, ¿sí? Y por hidrólisis de las bases eh, púricas y las bases pirimídicas vamos a obtener, eh, por un lado, las púricas, que son adenina y guanina, y por el otro lado, las pirimídicas, que son timina, citosina y uracilo en el caso de la ARN. Ahí les dejé una mnemotecnia, ¿sí? Un ángel es un ser puro. ¿Por qué un ángel es un ser puro? Porque adenina y guanina son púricas, ¿sí? Y de esa manera yo puedo, por descarte, saber que la citosina y la timina son pirimídicas, ¿sí? La función más significativa es como ya vimos, es ser responsable de guardar la información genética, la cual puede ser transferida a las células hijas y por lo tanto a toda la descendencia, ¿sí? El ADN contiene unidades de información, como ya vimos también, llamadas genes, a partir de los cuales esta información eh, es fundamental para la síntesis de proteínas, ¿sí? Después vamos a ver que esta información va a ser copiada a un ARN mensajero, ¿sí? Eh, y va a posibilitar la síntesis proteica en los ribosomas. Ya vamos a ver más adelante. Entonces en la imagen vemos nuevamente un nucleótido, ¿sí? El azúcar de 5 carbonos, en el caso del ADN dijimos que va a ser la desoxirribosa y en el caso del ARN va a ser la ribosa, ¿sí? Esta está unida a una base nitrogenada y a un grupo fosfato. Esta base nitrogenada puede ser citosina, guanina, adenina, timina y en el caso del ARN la timina va a ser reemplazada por el uracilo, ¿sí? Adenina y guanina entonces son púricas, mientras que la timina, la citosina y el uracilo van a ser pirimídicas. Seguimos. Vamos a hablar de la estructura del ADN y sus características, ¿sí? Una de las primeras características es que es bicatenaria y es dextrógira, ¿sí? Cada molécula de ADN está compuesta por dos cadenas de polinucleótidos que forman una estructura de doble hélice, ¿sí? Y que esta doble hélice gira hacia la derecha y de ahí el nombre de dextrógira, ¿sí? Bicatenaria entonces porque tiene dos cadenas y dextrógira porque gira hacia la derecha. Seguimos con las características. También es antiparalela, ¿sí? Las dos cadenas se extienden en direcciones opuestas, de manera que en cada extremo de la molécula una cadena va a exponer su carbono 5', prima es el apóstrofe sobre el numerito, va a exponer su cadena 5' desoxirribosa, perdón, y la otra cadena va a exponer el carbono 3' desoxirribosa, ¿sí? Por lo tanto, las cadenas son antiparalelas entre sí. Una va a correr en sentidos 3', 5' y la otra 5', 3'. De ahí la característica de antiparalela.
Seguimos. También es complementaria, ¿sí? Eh, las dos cadenas de la hélice están unidas, como vemos en la imagen, por enlaces puente hidrógenos entre pares específicos de bases, ¿sí? La adenina y la timina están unidas por un doble enlace, mientras que la guanina y la citosina están unidas por un triple enlace, ¿sí? El apareamiento se dice que es complementario debido a que la unión se da entre una base púrica siempre y una base pirimídica, ¿sí? Es decir, entonces que entre la adenina y la timina y entre la citosina y la guanina. Esto lo establecen las reglas de Chargaff, ¿sí? Estas reglas, descubiertas por el bioquímico Erwin Chargaff en 1952, básicamente describen la relación cuantitativa entre las bases nitrogenadas del ADN y son fundamentales para entender su estructura, ¿sí? La regla dice que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina, ¿sí? Es decir, va a haber tanta adenina como timina. Lo mismo para la guanina y la citosina, ¿sí? La suma de las bases púricas, eh, adenina y guanina, va a ser igual a la suma de las bases pirimídicas, es decir, timina y citosina. ¿Está? La composición de bases varía entre especies, pero se mantiene constante en diferentes tejidos de un mismo organismo y no cambia con la edad, ¿sí? No cambia tampoco con el estado nutricional o no cambia con las condiciones ambientales, ¿sí? Eso dice Chargaff. Seguimos. Vamos a ver las diferencias entre el ADN y el ARN, ¿sí? Dijimos que en la pentosa o en el azúcar de 5 carbonos, el ADN va a tener desoxirribosa y el ARN va a tener ribosa, ¿sí? En cuanto a las bases nitrogenadas, dijimos que el ADN tiene timina, mientras que el ARN en lugar de la timina va a ir el uracilo, ¿sí? En cuanto a la longitud, el ADN vimos ya que es una cadena súper larga, mientras que la ARN son cadenas cortas, ¿sí? Eh, bueno, dijimos que el ADN tiene una doble cadena, por eso hablamos de bicatenaria, y el ARN es monocatenaria, es decir, tiene una cadena sensible, ¿sí? En cuanto a la localización, el ADN está ubicado en el núcleo, ¿sí? En forma de cromosomas, mientras que el ARN va a estar en el núcleo y también en el citoplasma. El ADN, al ser una cadena más larga, adquiere una mayor estabilidad, mientras que el ARN es menos estable, ¿sí? Dijimos que el ADN es dextrógira, es decir, gira hacia la derecha, mientras que el ARN no gira, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a hablar un poquito del dogma central de la biología, ¿sí? De la biología molecular. Básicamente es un principio que describe el flujo en una dirección de la información genética dentro de la célula, ¿sí? Entonces, fíjense, la información contenida en el ADN, ¿sí? Va a duplicar su información o la va a replicar, es exactamente lo mismo, ¿sí? Luego, esta se va a transcribir a una molécula de ARN y luego esta se va a traducir en una proteína, ¿sí? Que son las moléculas responsables de las funciones celulares, ¿sí? Entonces, el proceso comienza con la replicación del ADN para conservar la información genética, ¿sí? Luego, mediante la transcripción, una cadena de ADN va a servir como molde para sintetizar un ARN, ¿sí? Mensajero. Finalmente, este ARN mensajero se va a traducir para formar proteína según la secuencia codificada en su fragmento, ¿sí? Aunque originalmente se estableció que la información fluye solo
de ADN a ARN y luego a la proteína, se ha descubierto excepciones, ¿sí? Como la transcripción inversa, donde algunos virus, por ejemplo, pueden convertir ARN en ADN, ¿sí? Pero en este momento no es objeto de nuestro estudio. Entonces, el dogma central de la biología nos dice que el ADN duplica su material, lo transcribe a una molécula de ARN y luego la traduce a una proteína, ¿sí? Y eso es lo que veremos eh, dentro de poco. Antes de hablar de la replicación del ADN, debemos hablar del ciclo celular, ¿sí? Este es un proceso, podemos decir, ordenado, mediante el cual una célula va a crecer, va a duplicar su material genético y luego se va a dividir para formar células hijas idénticas, ¿sí? Eh, vamos a ver la interfase, ¿sí? Que es el periodo donde la célula crece, duplica su ADN y se prepara para la división, ¿sí? Esta interfase se va a dividir en G1, que se va a dar, fíjense en la imagen, ahí está en rojo, se va a dar el crecimiento celular, se va a dar la síntesis de algunas organelas y de proteínas y se va a preparar para replicar su ADN o para duplicar su ADN, ¿sí? Es el punto de control para avanzar al siguiente paso, ¿está? Que el siguiente paso es la fase S, ¿sí? Que ahí lo ven en azul celeste, dice fase S de 6 a 8 horas, replicación del ADN. Acá en la fase S se va a sintetizar o se va a replicar el ADN o se va a duplicar el ADN, ¿sí? De manera de tener eh, dos, dos moléculas de su material genético, ¿sí? Una vez que ha hecho esto, va a pasar a la G2, que se da el crecimiento final y la preparación para la mitosis, para la síntesis de proteína y la distribución de componentes celulares, ¿sí? Y finalmente llegar a la fase M, en donde finalmente va a dividir la célula, ¿sí? Y que incluye la mitosis y la citocinesis, ¿sí? En la mitosis se va a dar la división del núcleo, la separación de los cromosomas duplicados en dos núcleos hijos, ¿sí? Y en la citocinesis se va a dar la división final del citoplasma o del citosol, formando estas dos células hijas independientes, ¿está? Este ciclo es cíclico, justamente las células hijas pueden iniciar un nuevo ciclo tras su división, ¿sí? Muchas células pueden entrar en una fase de reposo llamado G0, ¿sí? Que también lo van a ver o lo van a escuchar, donde no se dividen, pero pueden reactivar el ciclo si es necesario, ¿sí? La mitosis tiene 4 subfases: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que aseguran la correcta distribución del material genético, ¿sí? Antes de finalmente dividir el citosol. El ciclo celular es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, para la reparación de tejidos, ¿sí? Y algunas alteraciones en su regulación pueden provocar enfermedades como por ejemplo el cáncer, en donde una célula duplica, se divide frenéticamente y sin control, ¿sí? Seguimos y ahora sí podemos hablar de la replicación del ADN. En este caso de la replicación semiconservativa, ¿sí? Y se denomina así debido a que conserva la mitad de la molécula original, ¿sí? Cada cadena vieja forma el molde para la producción de una molécula nueva, ¿sí? Fíjense ahí en la imagen, tenemos una hebra original y una hebra nueva, ¿sí? Eh, si hay una timina presente en la cadena vieja, solamente puede ubicarse una adenina en la cadena nueva. Si hay una guanina, solo se va a parear con una citosina
y así sucesivamente, ¿sí? De esta manera, cada cadena va a formar una copia de su cadena pareja original y se van a producir dos réplicas exactas de la molécula, ¿sí? En donde una va a ser la original y la otra va a ser nueva, ¿está? Por eso se denomina replicación semiconservativa del ADN, porque conserva material genético original, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la replicación del ADN. Entonces, como dijimos, es el proceso por el cual el material genético hace copias exactas de sí mismo, ¿sí? En el momento de la replicación cromosómica, la molécula, como ven en la imagen, fíjense, se va a abrir por el medio, separándose las bases apareadas a nivel de los puentes de hidrógeno, es decir, va a cortar los puentes de hidrógeno, y a medida que las dos cadenas se separan, estas van a actuar como moldes o como guías, ¿sí? Y cada una va a dirigir la síntesis de una nueva cadena complementaria a lo largo de su longitud, ¿sí? Ahí en las imágenes vemos cómo esta doble hélice se separa y expone sus bases nitrogenadas, ¿sí? Para servir como molde o como guía. Bien, vamos a adentrarnos en el mecanismo de la replicación. Entonces, la iniciación de la replicación del ADN siempre comienza con una secuencia específica de nucleótidos, ¿sí? Y esta se conoce con el nombre de origen de la replicación. Ahí el ADN sabe que debe iniciar, ¿sí? Requiere proteínas iniciadoras especiales y además de enzimas conocidas como helicasas, ¿sí? En la imagen está graficada como un triangulito celeste, ¿sí? Las helicasas van a romper el puente de hidrógeno entre las bases, abriendo las hélices, ¿sí? Para que puedan ocurrir la replicación. Sin embargo, a medida que las cadenas se van abriendo, ¿sí? A medida que las hélices se separan, corren peligro de que se vuelvan a enrollar, porque recuerden que el ADN está súper enrollado, ¿sí? Entonces, a medida que la helicasa va abriendo, va rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases, las cadenas se van separando, pero corren el riesgo de volver a enrollarse, ¿sí? Entonces, las topoisomerasas van a romper y reconectar una o ambas cadenas de la hélice, permitiendo que giren, ¿sí? Y alivianando así la tensión ejercida sobre las porciones continuas de la molécula, ¿sí? Para que no se vuelvan a enrollar, las topoisomerasas las cortan, liberan la tensión y las vuelve a unir, ¿sí? Una vez que se separan las dos cadenas, van a aparecer proteínas adicionales conocidas como proteínas de unión a cadenas simples, que son esas bolitas lilas que se ven adosadas a la cadena roja, ¿sí? Se llaman proteínas de unión a cadena simple. Se unen a las cadenas individuales manteniéndolas separadas y de esa manera evitan que se retuerzan o se vuelvan a enrollar, ¿sí? Esto posibilita el siguiente paso, que es la síntesis real de las nuevas cadenas, catalizadas por un grupo de enzimas conocidas como ADN polimerasas, ¿sí? Entonces, el lugar en donde el ADN comienza a replicarse se denomina burbuja de replicación y en la estructura parece formarse como una horquilla de replicación, ¿sí? Fíjense acá donde está la helicasa, el triangulito celeste, fíjense cómo las dos cadenas forman como una horquilla, ¿sí? A esta horquilla se le denomina horquilla de replicación. Recordemos que la replicación es bidireccional, ¿sí? Por lo que van a haber dos horquillas. De este otro lado, opuesta a la primera horquilla, va a haber otra horquilla que se va a mover en direcciones opuestas, ¿sí? Esta helicasa va a abrir hacia la derecha, mientras que del otro lado va a haber otra helicasa que irá abriendo eh, hacia la izquierda, ¿sí? Seguimos. En las procariotas, en las células procariotas hay un único origen de replicación, mientras que en las eucariotas hay muchos orígenes de replicación, ¿sí?
Esta se produce a lo largo de los cromosomas lineales y a medida que cada burbuja se expande bidireccionalmente hasta que en algún momento se van a encontrar con otra burbuja que se estaba replicando, ¿sí? Y eh, se van a separar, ¿sí? En algún momento. Cuando estas se fusionan, todo el cromosoma ha quedado replicado o duplicado longitudinalmente, ¿sí? Para que esto ocurra, la síntesis de una nueva cadena complementaria de ADN también va a necesitar de un cebador, ¿sí? Eh, Básicamente tiene la función de iniciación, ¿sí? ¿Vieron cuando la moto, por ejemplo, no quiere arrancar? eh, Uno activa el cebador, que es como una inyección de energía, ¿sí? Y la moto arranca. Lo mismo sucede en la cadena complementaria, ¿sí? Para que arranque necesitamos de un cebador. Y este cebador está formado por nucleótidos de ARN, ¿sí? El papel de los cebadores de ARN es suministrar cadenas de nucleótidos correctamente apareados, ¿sí? Dada la estructura antiparalela, el ADN, del ADN, una cadena es sintetizada de manera continua, ¿sí? En sentido 5', 3' como una sola unidad, ¿sí? Esta cadena recibe el nombre de cadena adelantada, mientras que la otra es sintetizada de manera discontinua en sentido 3', 5' como una serie de fragmentos, ¿sí? Se denomina cadena retrasada y los segmentos se denominan fragmentos de Okazaki. Fíjense, el primer o el cebador, acá en la imagen la tenemos dibujada como una estructura verde, ¿sí? Y ahí también está identificado los fragmentos de Okazaki, ¿sí? La ADN polimerasa comienza en un cebador de ARN y se mueve a lo largo de una cadena de ADN. Este va a ir añadiendo los nucleótidos al extremo 3' de la cadena en crecimiento hasta que se encuentre el extremo 5' de otra cadena de cebador de ARN que se ha replicado, ¿sí? En ese momento se activan otras enzimas, estas eliminan el cebador, que recuerden que es ARN, y lo reemplaza por un nucleótido de ADN, ¿sí? Otra enzima, que se llama ADN ligasa, va a conectar luego el segmento de ADN recién sintetizado con la cadena en crecimiento de ADN, ¿sí? Y acá fíjense, se ve lo que les decía hoy de las dos horquillas, ¿sí? Eh, la replicación es bidireccional, ¿sí? A medida que la helicasa va abriendo hacia la derecha, hacia la izquierda se genera otra horquilla, ¿sí? Por eso decimos que es bidireccional. También en las células eucariotas puede haber en un mismo cromosoma varias burbujas de replicación, ¿sí? Que cuando se encuentren todas, finalmente se finaliza la duplicación de ese material genético. Entonces, repasemos. Dijimos que la helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice, permitiendo el avance de la horquilla en la replicación, ¿sí? Tenemos un triangulito celeste. La topoisomerasa impide que el ADN se enrede nuevamente debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice, ¿sí? Entonces la topoisomerasa va a cortar la cadena, va a permitir que se libere la tensión y la va a volver a unir, ¿sí? Las proteínas de unión a cadenas simples se van a unir a las hebras discontinuas de ADN, impidiendo que éstas se vuelvan a enrollar, ¿está? La ADN polimerasa va a sintetizar la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada, ¿sí? La ADN polimerasa va a ir trayendo los nucleótidos necesarios. Dijimos que si hay una adenina, va a traer una timina, si hay una guanina, va a traer una citosina, ¿sí? La ADN primasa va a sintetizar el cebador de ARN necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada, ¿sí? Recordemos que es
este cebador es un pedacito de ARN, ¿sí? Nosotros estamos duplicando ADN, ¿está? La ADN ligasa va a unir los fragmentos de Okazaki formados en la cadena rezagada, ¿sí? Eh, los cebadores los va a quitar la ADN polimerasa, porque recuerden que es ARN y nosotros necesitamos material de ADN, ¿sí? Entonces la ADN polimerasa las va a quitar y va a colocar bases a la cadena de crecimiento, bases de ADN, y finalmente las va a unir la ligasa, ¿sí? Cuando todas las burbujas de replicación que se estén dando en el mismo cromosoma se unan y se funcionen, finalmente la cadena hija se va a liberar y todo el material genético habrá sido duplicado, ¿sí? Acá les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta presentación. Y también en el aula virtual les dejamos unos videitos, ¿sí? Como para terminar de entender cómo se da el proceso. Y por favor les pedimos que vean la clase, vean los videos, lean el material. Y si luego de todo eso surge alguna duda, por favor, siéntanse libre de evacuarla a través del foro permanente de consultas disponible en nuestra aula. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro.